Muy buenas tardes. El motivo de nuestra visita es para realizar una entrevista con el objetivo de conocer aspectos fundamentales en la aplicación de entrevista dentro del proceso de selección a través de experiencia de un profesional. Entonces, quisiéramos empezar preguntando cuál es tu nombre. Me llamo Iris García. Ok, Iris García. ¿Tu edad? Tengo 22 años. ¿El nombre de la empresa en la que laboras? Bueno, estoy en 3, pero la más grande es Frutos con Sabor a México. Ok. ¿Cuál es la antigüedad que tú ya llevas en esta empresa? Tengo 10 meses. 10 meses, ok. ¿Cuál es tu profesión y grado académico? Soy licenciada en Psicología. Ok. ¿Y el puesto que desempeñas en esta empresa? Soy gerente de Recursos Humanos. Ok. ¿Hay alguna otra actividad que tú realices aparte de estar en Recursos Humanos? Sí, estoy también, tenemos un grupo de ingenieros y yo estoy como a cargo de ellos. Yo les pido que me entreguen reportes o cosas así y ellos me lo entregan todos a mí y son los ingenieros de aquí, de cultivo. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con las preguntas y primero quisiéramos saber cómo ha sido esa experiencia en la materia de selección de personal. Ok. En mi experiencia es un poco difícil porque en lo personal a veces me gana el que yo le quisiera dar el trabajo a todos, pues no se puede. Entonces, sí es difícil el que hay que saber decir que no a muchas personas y darles las respuestas, porque hay veces que su perfil no cubre lo que nosotros estamos requiriendo. Sí, pues es mi experiencia hasta ahorita. Ok. ¿Cuál es el proceso que tú normalmente realizas para la selección del personal? Ok, primero, pues yo veo qué vacantes tenemos en la empresa. De ahí tenemos varias plataformas donde yo subo los perfiles que tenemos de vacantes. De ahí ya empiezan a mandar currículums. Yo abro un periodo de tiempo más o menos de 15 días, dependiendo de cómo nos surja la persona, pero por lo general son 15 días. En 15 días yo leo todos los currículums y voy viendo pues como los que más estén aptos para el puesto. Okay. De ahí los seleccionados los cito y hago una entrevista inicial yo, donde ya aplico algunas pruebas, hablo con ellos, les platico de qué trata el trabajo. De esos hago otra selección y ya con los que yo seleccioné los cito a otra entrevista donde ya hablan directamente con mi jefe. Mi jefe ya me da el visto bueno de si sí o si no. Ok. ¿Cuáles son los tópicos o lo más común a discutir en estas entrevistas? La experiencia. La experiencia, porque nosotros con el grado de trabajo que tenemos que tener personas que tengan experiencia. Por ejemplo, esta empresa es agroalimentaria, entonces necesitamos que tengan experiencia 100% en lo agro. ¿Y qué tipo de perfil es el que más se demanda o más se solicita en esta empresa o en este sector? Ingenieros agrónomos. ¿Ingenieros agrónomos? Sí. ¿Hay algún otro que se les solicite? Como tal, para una selección, los ingenieros agrónomos es donde más hemos tenido reclutamientos, porque ahorita tengo trabajando 6 ingenieros, pero estoy en proceso de contratación para otros 6, entonces es el que más se demanda. Y también tengo demanda en contratación en empacadores, pero no como un perfil específico, ahí más que nada es la edad y el tiempo que tengan, porque pues es un horario un poco complicado. Okay. ¿Qué es lo que se busca en una entrevista personal? Ya quitando lo demás. O sea, ya no hablando de su perfil académico. De alguna forma, o sea, ya sin el filtro que tú mencionabas del currículum, de los papeles, de las solicitudes de empleo. O sea, ¿qué es lo que realmente ustedes buscan en las entrevistas personales, ya de frente con él? Ok, a mí me gusta mucho el hacerles preguntas, ver cómo me contestan y el desenvolvimiento que tengan. Todos se ponen y nos ponemos nerviosos en alguna entrevista, ¿no? Pero pues en el trabajo que nosotros estamos dando siempre es el hablar con las personas. Entonces es lo que yo más hago, el hacerles preguntas y ver la manera en que ellos me responden o cómo se desenvuelven en cuanto a la entrevista.
Y mi jefe es mucho más estricto en eso porque para él es siempre lo más importante el carácter o la autoridad que puedas tener ante otra persona. Entonces es lo que más, o sea, ya cosas personales después de su perfil que sí vaya a lo que estamos buscando, ya es eso, o sea, sí tener una buena actitud y ese como carácter para tener el trabajo. Ok, muy bien. ¿Qué es lo primero que ves en un candidato? Lo primero Lo primero que veo, creo que es su experiencia. ¿Su experiencia? Sí, en su currículum, por ejemplo. Su currículum veo su experiencia. Okay. Y ya en una entrevista, lo primero que veo es pues sí, el desenvolvimiento que tenga hablando. Yo soy muy oral, entonces sí, su desenvolvimiento que tenga hablando y el contestarme las preguntas. Y a veces hasta cuando no pregunto nada, ¿qué es lo que me dice? Okay. ¿Cuál es la primera pregunta que normalmente haces en estas entrevistas personales? ¿Por qué le llamó la atención la vacante que nosotros tenemos? Okay. ¿Por qué eligió estar aquí? ¿Por qué decidió enviarme su currículum? Okay. ¿Y normalmente tú cómo estableces ese rapport para sentir en confianza al candidato? ¿Qué crees? Yo primero les hablo por teléfono. Okay. Eso se me olvidó decirte hace ratito en la pregunta, pero yo primero hablo con ellos por teléfono. Entonces, igual, les pregunto cosas y es como una entrevista un poquito más en corto, por teléfono. Entonces, ya de ahí empiezo yo a decirles que vamos a tener una primera entrevista y cosas así. Entonces, ellos ya vienen como con una idea de lo que somos. O sea, como muy poquito, pero ya saben más o menos qué somos y qué es lo que hacemos. Muy bien. ¿Qué es lo que no se debe hacer en una entrevista? Tanto para ti como para lo que tú crees que ese candidato no debería de hacer en la entrevista. Yo que no debería de hacer en la entrevista, el sentir feo de decirles que no. Y pienso que ellos, lo que no deberían hacer en la entrevista, a mí me molesta mucho el que yo haya quedado, porque hay veces cuando estoy en entrevistas, pues la cito en un día, por ejemplo, y los acomodo en horarios en mi día. Entonces hay veces que no llegan temprano y es cuando yo me doy cuenta que entonces no les interesa. Si ves la primera impresión que me están dando a mí o para la empresa y no están llegando puntual a una entrevista de trabajo, pienso que eso baja muchísimos puntos. Y eso hace que los demás candidatos que estén también ya no tengan una buena imagen mía, que yo no los atienda a la hora que los cité, porque la primera persona llegó tarde o alguien antes se atrasó. Ok, muy bien. En cuestión personal, ¿crees que la vestimenta del entrevistado influye un poquito en lo que es la entrevista? Lo que él traiga puesto. ¿O para su contratación ya como tal? Sí, yo creo que sí influye. No debería, yo sé, pero yo creo que sí influye porque pues es que yo creo que todos cuando tenemos algo así nos queremos ver bien y es la primera impresión, como bien te lo dije ahorita, la primera impresión que tienes hacia la otra persona que nunca te ha visto y no conoces. Entonces, yo creo que sí, es la primera impresión que tienes de la persona. Sí. ¿Cuál es el error más común que comete una persona en las entrevistas de selección? Así como tal, el error más común. Yo creo que, no sé si será un error, pero el preguntarme si soy psicóloga. Cuando empiezo a entrevistarlos o que empiezo a decirles, no sé qué, a aplicarles algo, el preguntarme que si soy psicóloga, porque ya no es lo mismo y empiezan no sé, ya yo lo siento ya como que no me quieren ver o como que piensan que yo los estoy analizando muchísimas cosas. Yo pienso que ese es un error. Sí, muy bien. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en una de las entrevistas de trabajo que has realizado? ¿Qué es lo más raro? Es que creo que no me ha pasado nada así fuera de lo común. ¿No? ¿Los tratos han sido buenos de las personas? ¿Han venido bien? Sí. ¿Sí? Sí, creo que no he tenido nada raro.
tú cuando los miras en la entrevista y esto, ¿cuál es la pregunta que más les cuesta trabajo responder a ellos? ¿Cuánto quieren ganar? ¿Sí? Porque, pues sí, no en todos los trabajos lo preguntan. Yo no lo hacía, pero lo empecé a hacer porque lo hacía que lo hacía mi jefe, entonces lo empecé a hacer yo también. Y les cuesta mucho trabajo. Y es algo bueno porque ya también tú te das cuenta cuál es la visión que ellos traen en un sueldo o cuánto es lo que están queriendo cobrar por su trabajo. Okay. Yo pienso que eso. Muy bien. ¿Es habitual pedir referencias de los trabajos anteriores del candidato, sí. de las empresas en las que ha trabajado? Yo, la mayoría de veces, cuando veo sus currículums y veo cuánto tiempo trabajaron en otras empresas, pregunto que por qué se salieron de su último trabajo, o por qué, si renunció, si cosas así. Y yo pienso que sí, porque pues no se te da también una visión a lo que ya trae de experiencia y a lo mejor hasta de mala experiencia. Ok. ¿Y qué consejo tú le darías a esas personas que están en búsqueda de un trabajo que a lo mejor no lo han encontrado, que ya fueron a varias empresas y de plano no les dieron trabajo? ¿Qué recomendaciones les darías tú para que ellos puedan sentirse más seguros al estar en las entrevistas o en los currículos, todo esto? Yo creo que yo les podría aconsejar que sea un trabajo que realmente, o sea, eso sería lo principal, que sea un trabajo que realmente les guste y lo quieran hacer y no sea un trabajo solamente por trabajar. Y que siempre estén seguros, si ellos saben y si ellos quieren tener ese trabajo, tienen que estar seguros primero de que sí van a poder y de que tienen que aprender, porque yo sé que todos los trabajos siempre se tiene que aprender. Entonces el estar abierto también a todo eso. Cuando vienen de empresas que ya traen mucho tiempo trabajando en esa empresa y que entran a una similar pero se trabaja de diferente forma, es un poquito complicado porque ellos ya traen como un ritmo de trabajo que a lo mejor nosotros no lo traemos. Y a veces por eso nos cuesta también un poquito de trabajo, tanto a ellos como a nosotros, porque no están como abiertos a que nosotros trabajamos de distinta forma y a veces quieren ellos hacernos como ellos. Y sí está padre que aporten, ¿no? A lo mejor son cosas buenas, pero hay veces que pues no nos da así, si nosotros no podemos cambiar nuestro ritmo de trabajo que tenemos desde hace mucho tiempo. Ok. ¿Y tú qué recomendarías ahora a los trabajadores que ya encontraron ese empleo, que ya se incorporaron a un nuevo empleo? ¿Cuál sería esa recomendación que tú les darías? ¿Pero recomendación en cuanto a qué? A lo que sea, recomendación. Por ejemplo, acabas de contratar o fuiste el filtro para contratar a alguien. Ajá. ¿Tú qué le recomendarías a ese nuevo empleado? En manera general, hablemoslo de manera general. Pues que todo lo que ya nos ha dicho en la entrevista y con lo que no sé, me voy a escuchar muy romántica, pero con lo que nos enamoró y dijimos que íbamos a hacer equipo juntos, ya no se quede solamente en las palabras de la entrevista, sino que realmente nos los demuestre ya en el desarrollo del trabajo. Ok. Y para ti, ¿qué debe de tener un profesional para ser contratado? Hablemoslo también de manera general, que aparte de ese profesionalismo que él ya tiene, ¿qué es lo que tú crees que debe de tener para ser contratado aparte? Actitud. ¿Sí? Sí, yo pienso que actitud y motivación. Para mí siempre también es bien importante estarlos motivando, pero cuando ellos vienen motivados por querer trabajar, es bien padre y es más padre cuando la motivación la llevan siempre, porque también hay personas que entran súper motivados y a la mitad van para abajo y truenan. Entonces, sí, la actitud y la motivación yo siento que es bien importantísimo. Muy bien. En tu opinión, ¿qué es lo más importante o qué es lo que más resalta en el currículum de esta persona, en el currículum vitae? Otra vez te voy a decir la experiencia. Sí, la experiencia. La experiencia. Es lo que más les pesa aquí. Sí, en este ámbito sí, buen porque, por ejemplo, te voy a poner de ejemplo otra vez a Luis Agrónomos. Con ellos es la experiencia al 100% por el campo, porque ellos andan todo el tiempo viendo la fruta y eso, entonces
A mí no me conviene contratar a alguien que tenga muchísima experiencia en café si lo que yo quiero es que vaya a ver una huerta de aguacates, por ejemplo. Yo sé que sí puede aprenderlo porque es su carrera y todo, pero me conviene muchísimo más tener una persona que esté en aguacates o cosas así. Ah, muy bien. Y ya para concluir con esta entrevista, ¿cuál es ese detalle o ese aspecto que, por ejemplo, tú como seleccionadora de personal no puedes pasar por alto, no puedes dejar pasar para nada? Esos detalles tan chiquitos o tan grandes que de vez en cuando se le llegan a pasar a algún entrevistador, ¿qué es lo que no puedes dejar pasar para nada? O sea, pero que yo haga, que yo no lo pueda hacer en la entrevista o que de allá para acá lo deje Pues hablemoslo de manera general. pasar. Ok. Bueno, más bien de tu parte, ¿qué es lo que no puedes pasar por alto? Mira, otra vez, o sea, hablando solamente de mi ámbito, que Sí. de la empresa donde estoy trabajando ahorita, yo no puedo dejar pasar por alto que nuestros horarios son un poco complicados, porque a veces con eso se casan el tener un horario de entrada y un horario de salida. Aquí es lo complicado, que no como ingenieros, por ejemplo, el campo no tiene días festivos, o sea, la planta de todos sigue creciendo aunque sea 2 de noviembre. Entonces, eso porque en todas las empresas grandes, ahorita esta empresa está siendo grande y muchos piensan que todas las prestaciones son así, pero en el ámbito que estamos es un poco complicado y pues sí, es complicado igual para ellos. Muy bien. Bueno, pues te damos las gracias, Iris, por habernos apoyado y pues ya te leímos la carta de consentimiento. Ya tú sabes que esto es únicamente para investigación, para que nos dates lo que realmente hace este tipo de seleccionador, y pues te damos las gracias. Sí, pena.